La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, para pedir que nos hables, que la uses, Señor, para trascender lo profundo de nuestro corazón y nos bendigas. Por favor, hazlo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdan, hermanos, estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama? Enséñanos a orar. Y hemos estudiado algunos pasajes del Nuevo Testamento en donde el Señor Jesucristo responde a la pregunta, enséñanos a orar, y cuenta algunas ilustraciones. Pero ahora vamos a un pasaje del Antiguo Testamento. Es el mensaje número 7, me parece, de esta serie. Y vamos a esta enseñanza. Orar es alinear nuestro corazón con el de Dios. Orar es alinear nuestro corazón con el de Dios. Hermanos, ¿en qué dirección fluyen nuestras oraciones? ¿Qué le motiva a usted a orar? ¿Para qué oramos? ¿Qué es lo que nos preocupa más cuando oramos? Yo podría hacer estas preguntas de otra manera. Nuestras preguntas siempre comienzan con alabado seas Dios, así nos enseñó Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Con alabado seas Señor, bendito sea tu nombre o algo, o comienzan con un ay Dios mío. Sí. Porque las oraciones que comienzan con ay son intempestivas, así repentinas, motivadas por un dolor o una situación muy difícil, y en ocasiones no son las oraciones disciplinadas de todos los días en nuestra vida devocional. Pero ¿por qué? Esto es lo que está en juego en el pasaje que hoy estudiamos. Esto está en juego en este pasaje. El Señor le concede a Abraham un honor extraordinario cuando le revela sus planes. Y usted dice, pues sí, honor extraordinario, pero los planes no eran muy bonitos. Porque el Señor se le aparece a Abraham, preencarnado o algo así. Al rato voy a decir lo que pienso al respecto, junto con 2 ángeles. Y resulta que le revela a Abraham un asunto. ¿Y qué le revela? Que va a destruir Sodoma y Gomorra. Eso le reveló Dios. Y esto motiva una extraordinaria oración de intercesión de nuestro padre de la fe, Abraham, porque en una de esas ciudades vivía su sobrino, Lot, hijo de su hermano. Había sido como su hijo, porque su hermano había fallecido muy joven, y entonces Abraham se hizo cargo de él. Era su sobrino, pero era como su hijo, porque Abraham no tenía hijos. De hecho, cuando salió de Ur de los Caldeos, se llevó a su sobrino porque funcionaba como su hijo. Después tuvieron que dividirse porque tenían ovejas ambos, y ya tenían demasiadas y se peleaban, no ellos, pero se peleaban sus pastores que las cuidaban. Y Abraham le dijo a su hijo, a su sobrino hijo, que se fuera para donde él quisiera, y se separaron, y su hijo llegó justamente a una de esas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham tuvo una oportunidad gloriosa para manifestar su fe en Dios y realizar una oración de intercesión extraordinaria, significativa y ejemplar. Aprendamos de esta oración, porque le decimos usted y yo también a nuestro Señor, enséñanos a orar. Hermana Yani, nos hace el favor de leer, ahí están los micrófonos, este texto está en la pantalla, también lo tengo yo aquí en mi iPad, pero sí nos lo van a poner, ¿verdad? Gracias, hermanos. Se encuentra, si quiere buscar usted en su Biblia, en Génesis 18, del 16 al 33. ¿Lo quiere leer de arriba mejor? Sí, adelante. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo.
Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Gracias, hermana Yani, gracias. Qué interesante pasaje, ¿no le parece, hermano? Es un hombre, un mortal, hablando con Dios, tratando de convencerlo de una cosa. Y notó usted un detalle. Le dijo: si hay 50 justos, Señor, ¿los vas a matar? Y dijo Dios: no lo hago. 50 justos no los destruyo. Y dijo él: 45. Y luego dice: ¿los matarás por 5? O sea, no dijo por los 45, le cambió como diciendo: no, por 5, ¿qué tantos son 5? No, que faltan, así como que faltan. Y el Señor dijo: no, si faltan 5, no los mato, no los destruyo. Y luego ya se fue 40 y después se agarró de 10 en 10 y llegó solo hasta 10, no dijo 5 ni dijo 2. ¿Sabe cuántos justos había en Sodoma y Gomorra, hermanos? ¿Cuántos había? ¿Quién da más? Absolutamente 0, ni uno solo. De hecho no había justos en ningún lado del planeta en ese momento de la historia, en ningún lado, ni hay ahora mismo, ni uno solo que por sí mismo, por sus hechos, sea justo. Pero es interesante que los judíos se basan en ese pasaje y en esos 10 para tener una sinagoga en cualquier lugar donde haya por lo menos 10 judíos. Cuando surgieron las sinagogas, decidieron que iban a hacer una sinagoga en cualquier pueblo si había 10 judíos. Ahora 10 judíos se refería a 10 patriarcas, 10 papás. 10 papás, si tenía 5 hijos, o 2 o 1, y su esposa, si era por patriarcado, y entonces ellos tienen esa costumbre. Si en alguna ciudad hay 10 judíos, 10 varones de casa, abren una sinagoga. Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros con este pasaje? Es interesante, y sabe que habla de un asunto que me parece que es un conflicto en nuestra mente que tenemos por lo siguiente. Ustedes y yo sabemos que Dios es soberano, ¿sí? ¿Sabemos que Dios es soberano? Sabemos que dijo el Señor en los evangelios, dice que mi Padre no pisa, no toca un pajarillo a la tierra si Dios no se da cuenta de eso. ¿Se acuerdan de eso? Y también dice que nuestros cabellos están contados, ¿verdad? Yo siempre digo que los míos no batallan mucho porque tengo pocos, pero bien, y que las hojas del árbol no caen si Dios no se da cuenta o lo sabe y esas cosas. Y sabemos que es soberano, pero de repente usted y yo oramos y le pedimos que haga cosas. Pero si Él es soberano, alguien me dijo alguna vez: oiga, pastor, si es soberano, ¿para qué oramos? Pues total, lo va a hacer. Él hace lo que quiere, nadie le impide nada, entonces, ¿para qué le pedimos, no? Y luego, más que yo aquí en esta iglesia me la paso diciendo que es mentira, que es una herejía, eso que dicen los neocarismáticos de que le movemos la mano a Dios, como si Dios necesitara que le movieran la mano. Válgame Dios, usted imagínese que tenga yo, que Dios necesite, que Dios me dice: Gilberto, ¿me puedes ayudar? Porque fíjate que no sé para dónde ir, ¿me puedes mover la mano? ¿Me puedes decir qué hago? No, Dios es soberano, Él sabe. Más todavía, alguien puede pensar: entonces, ¿para qué oro? Si Dios de todas maneras va a hacer, o de todas maneras no lo va a hacer, si no es su voluntad. Entonces, ¿cuál es la razón que oramos? Y aquí en este pasaje se encuentra. ¿Y sabe cuál es la razón de nuestra confusión? ¿Sabe cuál es la razón de nuestra confusión? Que tenemos un concepto de la oración egocéntrico, egoísta. Creemos que es un método a través del cual convencemos a Dios de que haga cosas. O creemos que es una especie así como de requerimiento en la empresa. Usted trabaja en una empresa y hasta hay una hoja de requerimiento, ¿no? Usted trabaja en el área de no sé qué, entonces tiene una hoja para ir a pedir a la bodega o a no sé quién encargar. Sí se trabaja así en las bodegas, ¿verdad? En los trabajos, y usted tiene requerimiento. ¿Quién lo solicita? Fulano de tal. ¿Para qué departamento lo solicita? Para el departamento de predicación de la palabra. ¿Y qué es lo que necesita? Pues 4 Biblias, 3 Nuevos Testamentos. Estoy diciendo, inventando, y no sé qué. ¿Y para cuándo necesita? Para ahorita mismo. Entonces tiene que pasar por el jefe no sé qué, si la firma no sé quién, le pone el sello, ¿sí? Se le concede. Y algunos creen que eso es la oración. ¿Qué es eso? Es que Dios es, no sé, una caja fuerte, ¿cómo se llama? La del cajero automático.
Es un cajero automático que tenemos una necesidad. De hecho, hay un predicador muy famoso, no voy a decir su nombre porque lo admiro mucho, pero esta parte de unos sermones no la creo, porque él predicó una vez un sermón muy famoso donde decía que las promesas de Dios eran cheques firmados. Yo no me atrevo a decir eso. Ahora resulta que yo puedo obligar a Dios porque Él dijo una promesa y ahora me la paga, o a ver cómo le hacemos, si no, lo demandamos, ¿no? No me siento cómodo decir eso, que las promesas de Dios son cheques firmados y que tiene que cumplirlos a fuerza. Si alguien piensa que esa promesa la hizo a todo el mundo. Hay promesas que Dios le hizo a personas en particular y se las cumplió a ellos. Y esa es una promesa que Dios le dio a ellos. A esa persona en particular se la dio Dios. No necesariamente tiene que ser mía, así nomás porque agarro ese texto y ya me lo adjudico. Cuidado con eso. Pero esas preguntas vienen aquí a la mente con esta oración. Ahora, está clarísimo, aunque Abraham no lo dijo, no es que le importara mucho la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Qué le importaba, hermanos? Su sobrino. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Usted y yo, cuando pedimos por el mundo y la maldad que hay en el mundo, ¿por quién está pidiendo usted? Por su hijo, por su hija, por sus papás, por sus hermanos, por sus amigos, ¿no? Sí, oramos por el mundo y sí. Pero digo, como dijo la Chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Lo que más nos preocupa son nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Es por lo que más nos preocupa. Muy bien, pues vayamos entonces. Dios habló con Abraham, eso está claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo lucía Dios? ¿Qué cuerpo tenía Dios? ¿Era ojo azul, nariz respingada o tez morena? ¿Cómo era? El Señor, si era Jesucristo preencarnado, descendiente de judíos, pues debió tener una nariz prominente, ¿no? Dicen algunos. Algunos hablan de una manifestación de nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Otros dicen que se trata de una experiencia espiritual, que Abraham en realidad estaba como soñando o algo así, que hablaba con Dios. ¿Saben qué es lo que pasó ese día, hermanos? Pregúntenme, ¿qué pasó, pastor? No tengo la menor idea. Siempre hago eso porque me encanta responder eso. Me cae mal esa actitud de algunos. Sí, no, lo que pasó fue que esto lo sucedió. No sé, yo no sé. Yo soy de los que sabe que no sé, como dijo Sócrates, ¿verdad? Por lo menos eso, sé que no sé. Soy sabio, por lo menos, en que sé algo, que no sé. Entonces aquí no sé. ¿Y saben qué? Ni nos importa. Les propongo que nos enfoquemos en lo que enseña, en la importancia de la intercesión. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Dios estaba más preocupado que Abraham por la gente y de sus pueblos. Si alguien piensa aquí que de veras Abraham estaba más preocupado que Dios por esa gente, está equivocado. Ahí empiezan nuestros problemas por los que no entendemos cómo funciona este asunto de la oración en relación a la soberanía divina. Abraham no amaba a los de Sodoma y Gomorra, amaba a su sobrino y a su esposa que tenía, que ya sabía que tenía una esposa, y a sus 2 hijas, porque sabemos de 2 hijas de Lot, y no me metan en líos de contar la historia después porque esa está muy fea, pero Abraham sabía de eso y a ellos los amaba. Dios amaba a los sodomitas, Dios amaba a los de Gomorra, gente depravada, espantosos. Si leemos el texto en lo anterior y lo posterior, notaremos que se trataba de gente malvada a más no poder, gente perversa. Y resulta que Abraham está tratando de convencer a Dios de eso, pero Dios amaba igual a aquellas personas. Dios también estaba preocupado por ellos. Fue el mismo Dios quien puso en Abraham el deseo de interceder por ellos. Cuando usted y yo oramos, hermanos, y cuando usted y yo intercedemos, ¿qué cree? No es que somos tan buenos. Dios puso eso en nosotros. Dios puso en nosotros. Es más, le voy a decir algo que nos pasa más cuando somos niños, adolescentes o jóvenes, o cuando somos recién convertidos. Pero hay personas que me dicen, es que, pastor, ¿cómo le hago? Porque yo cuando estoy orando me distraigo. ¿Se distrae usted también cuando ora, hermanos? Y está, Señor, te pido que no sé qué, y lo se acuerda de la película y no sé qué. Caray, estaba orando, ¿verdad? Perdóname, Señor. Digo, no, si quiere no lo diga, pero ahí en secreto nomás se lo dice a sí mismo, así es cierto, nos distraemos. Pero hay ocasiones, estoy seguro que hay ocasiones en que usted no puede parar de orar. Es más, no puede dormir y sigue orando, porque lo agarró el Señor y le dijo, sí, le puso motivación. Abraham intercede porque Dios puso ese deseo en su corazón. De hecho, Abraham estaba preocupado por su sobrino Lot y Dios estaba preocupado por la humanidad entera y la contaminación tan apresurada de la sociedad.
Y esta fue la razón por la que realizó aquel juicio y aquel acto de salvación por Lot y su familia. Usted se preguntará, ¿sirvió de algo que Abraham intercediera? Porque esa es la pregunta que hacemos a veces. ¿Sirvió de algo que Abraham intercediera? Si de cualquier manera Dios pensaba hacer algo, de hecho, sí causó la destrucción de Sodoma y Gomorra, la respuesta entonces merece que puntualicemos. Y tengo 7 cosas que decir al respecto para responder, si me alcanzan para decirlas todas, y si no, nos vamos con algunas, y la próxima semana, si el Señor nos concede vida, si no viene antes el Señor, las terminamos, y si viene antes, ya ni para qué las queríamos estudiar, si ya vamos a ver todo en el cielo, ¿de acuerdo? Eso estaría bueno, ¿no? Estaría padre. ¿Cuántos quieren que ya esto se acabe y nos vayamos al cielo de una vez? Sí, hay algunos. Sí, yo creo que por votación no ganábamos, pero tal vez por eso no ha pasado, porque la votación no es generalizada. Muy bien, primera cosa, hermanos, que hay que decir, lean conmigo por favor cómo dice: si Abraham no hubiera intercedido, no conoceríamos esta historia. Toma en cuenta eso en primer lugar. Si Abraham no hubiera intercedido, yo no estuviera leyendo eso acá, no estaría escrito en la Biblia, no tendría caso, ¿no? Si Dios le hubiera dicho a Abraham, fíjate, voy a destruir, está bien Dios, órale, que feliz destrucción. O cómo le diría, suerte con la destrucción, que no te quede ni uno sin... Eso no parecería, ¿no? O si Dios no le hubiera avisado a Abraham, porque ¿para qué le anda avisando Dios a Abraham? O sea, le avisa a usted, hermano, le avisó Dios a usted de que iba a haber un terremoto aquí en el 90 y ¿qué fue? El último, 2017, le avisó a usted. Hay gente que dice que le avisó Dios, nomás que la gente que dice que le avisó Dios siempre dicen después de que ya pasó, ¿verdad? O sea, qué coincidencia, ¿no? Qué padre. ¿Por qué no dijeron antes? Dios, ¿le anda avisando Dios a todo el mundo lo que va a pasar? No parece que sea su plan. Pero en este caso sí le avisó a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar sentada una experiencia, una enseñanza. Y miren a quién. Abraham, el padre de la fe, del que viene el pueblo hebreo, de donde nace Jesús y justamente de donde viene la historia de la salvación. Entonces Dios quería que esa historia se conociera. Otras cosas sucedieron en el planeta en ese tiempo. Yo le he dicho mucho a los pastores de la red y a los alumnos del seminario que me encantaría hacer algo en las nuevas instalaciones. Ahora lo voy a decir, en las nuevas instalaciones. A mí me gustaría que en las nuevas instalaciones hubiera un lugar de estudio, una biblioteca, así un lugar de estudio, donde las paredes no se utilizaran como ¿cómo se llama? Como estantes para libros. No, que las paredes estuvieran libres. Los libreros estarán en el centro del cuarto. Y en las paredes me gustaría un mural de la historia. ¿Me están siguiendo? Pero un mural de la historia general. ¿No le gustaría a usted saber cuando Pablo está en el Areópago griego, primer siglo de la era cristiana, qué estaba pasando aquí en América? ¿No le gustaría saber? Porque hay conexión en eso, está pasando algo acá. Porque ustedes estudiamos la historia de Egipto y sabemos cosas, y ustedes estudiamos la historia, qué sé yo, de los mongoles y no sé qué, y la historia de Roma, pero ¿qué estaba pasando en el otro lado? De repente no enteramos eso. ¿No sería genial tener una historia así lineal y que estuviera en el mero centro la historia de la fe? Año 0, cuando nació el Señor Jesucristo, ¿qué estaba pasando en América? ¿Qué estaba pasando con los incas? Porque ya había incas, ¿no? Y ya había mayas y no sé qué. ¿Qué estaba pasando a otro lado? ¿No sería genial eso? Bueno, es un sueño nada más que les compartí, nomás para desahogarme de mi sueño. ¿Y qué les parece que eso estuviera así alrededor? En un santiamén, en un día o en unas horas usted podría ir recorriendo así. Yo digo que después de dar una vuelta a la biblioteca esa que yo quiero que tengamos, sería usted más sabio que antes, ¿cierto o no es cierto? Tendría una idea hermosa de la historia y de cómo Dios fue haciendo cosas y bueno, eso es un sueño. Pídale a Dios que si usted también dice, también me gusta la idea, pues soñemos juntos. Pero digo esto por lo siguiente: ¿qué otras cosas sucedieron en ese día en el planeta? ¿Era lo único que estaba pasando en el planeta? ¿Solo existían Abraham y su familia? No, hay montones de pueblos, hay cientos de miles de seres humanos en el planeta. Ya hay muchos pueblos, ya hay muchas naciones. Algunos hasta pensarán que ya estaba por ahí la Atlántida, porque algunos piensan que hubo una ciudad, ¿no? Y un continente, ¿cómo se llama? Pancrea o algo así se llamaba el continente, o algunos le pusieron nombre, no sé qué. Pero el caso es que estaban pasando otras cosas, pero en el libro sagrado, esas otras cosas importaron un comino y nos contaron la historia de un hombre orando. ¿Qué le parece?
habla de la importancia de este suceso. No sabemos qué estaba pasando en otros lugares, pero sí sabemos que en ese día, en esa ocasión, un hombre llamado Abraham oró a Dios muy intensamente y cosas pasaron en el planeta. Las cosas que realmente son importantes, hermanos, en el mundo, son aquellas que tienen que ver con el diálogo entre Dios y los hombres. Así es que, si alguien dice, ¿y para qué oro? Porque, hermano, porque orar es importante. Voy a decir 3 cosas que pueden sintetizar esto. Lean primero, vean la primera conmigo, léanla por favor. ¿Cómo dice? Orar es hacer historia. Cuando oramos hacemos historias. Es Dios con nosotros hablando. En esta ocasión fue Dios quien provocó la oración. Porque si usted lee el antecedente, es muy largo el pasaje anterior, pero si usted lee el antecedente, dice la Escritura que estaba por ahí Abraham y que de pronto venían 3 varones y uno de ellos era el Señor, así dice. Por eso yo lo que pienso que sucedió es que venían 3 personas normales y uno de ellos era Jesucristo preencarnado, el Señor Jesucristo antes de nacer, porque es Jesucristo el Dios que se encarna y está con nosotros. Los otros 2 eran ángeles, pero no traían alas, ni eran rubios, ni le salían rayos del pelo. Eran 2 hombres normales, pero eran enviados de Dios, pero tenían apariencia normal para no espantar y que no se muriera de susto Abraham. Platicó con ellos, le dijo también Dios a Abraham del nacimiento de su hijo y etcétera, y luego se queda él con Abraham y los otros 2 van a Sodoma a realizar el trabajo que les habían encargado, la destrucción. Y ahí está Dios hablando con un ser humano, y eso es historia bíblica. Eso es historia de la fe, eso es parte de nuestra teología, eso es parte de nuestras creencias, lo que da sentido a nuestra fe. Y ¿sabe qué, hermano? Cada vez que oras, suceden cosas. Cada vez que oras es hacer historia espiritual. Orar es hacer que la historia reconozca a Dios. Porque si Dios no le dice a Abraham, si Abraham no intercede, pero de todas maneras llegan los ángeles con Lot y le dicen todo aquello y pasa toda aquella circunstancia. Creo que Eli recientemente, hace algunas semanas habló de esa experiencia, ¿verdad? El hermano Eli, ¿sería en los devocionales o sería en un podcast? Yo ya pierdo ¿fueron los devocionales? ¿Sí lo oyeron ustedes? ¿Se acuerdan? Y pasa eso y resulta que rescatan a Lot y todo pasa y que la esposa de Lot voltea y esas cosas, la estatua de sal y demás. Si pasara eso, pero no esto porque no sucedió que Abraham oró, no lo tendríamos acá. Sin embargo, por causa de la oración de intercesión de Abraham, ahora sabemos que Dios intervino. ¿Y en qué sentido intervino Dios? Salvando a Lot y a su esposa, o intentó salvar a su esposa y a sus hijos. Y yo sé, la pregunta que surge siempre es, ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Y yo digo que hay una pregunta más importante y más grave que esa, es esta: ¿por qué Dios salvó a Lot y a su familia? Eso es la pregunta más importante. La pregunta ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Está clarísima. Porque se autodestruyeron por su maldad. Fue una consecuencia de su maldad. Algunos científicos que les gusta investigar todo para decir que la Biblia no tiene razón, tratan de encontrar argumentos científicos. Y hay unos por ahí que dicen que hubo una explosión atómica espontánea. Algo pasó en el planeta y o tal vez un aerolito, algo así, que provocó una gran explosión. Y tratan de decir, eso fue lo que pasó y no lo que dice la Biblia. Yo digo, es exactamente lo que dice la Biblia, al revés. Me están ayudando a creer más, ¿sí me explico? Porque tienes hasta explicación. Gracias, científico ateo, por ayudarnos a encontrar que sí fue cierto, ¿verdad? Pero el que haya orado Abraham y que esta historia esté aquí, nos ayuda a entender, nos revela quién es Dios. ¿Quién es Dios? Un Dios lleno de gracia, que a pesar de que Lot merecía achicharrarse junto con todos los demás, Dios lo salvó, porque era parte de la familia de un hombre a quien había escogido para iniciar un plan de salvación para la humanidad, y Dios tuvo gracia para con él. Porque insisto, el hermano Eli también lo ha explicado en los devocionales y en algunos podcasts que ha hecho. Les recomiendo uno muy extenso que habla acerca de eso, de la destrucción de algunas tribus que Dios ordenó. Ese fue juicio divino, fue juicio de Dios. Regularmente esas tribus querían exterminar el pueblo de Dios, querían exterminar el plan de Dios de salvación. Estaban, digámoslo así, vendidos al diablo. Eran personas que practicaban holocaustos de sus hijos, sus primogénitos los quemaban en el holocausto a sus dioses paganos.
Y esas son personas, son pueblos que se opusieron al pueblo de Dios y querían destruir al pueblo de Dios. Y Dios no permitió que lo destruyeran y ellos sí fueron destruidos. Y si alguien me pregunta, ¿y Dios amaba a esas personas? Claro que amaba a esas personas. Y les dio oportunidad, sin duda que les dio oportunidad de convertirse, pero ellos rechazaron eso. La prueba de ello es que hay algunas personas de esos pueblos, como Ruth la Moabita, como la mujer de Jericó, Rahab, la mujer de Jericó, que fueron salvadas y hasta formaron parte de la genealogía del Señor. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Entonces, orar es hacer historia. Orar es hacer que la historia reconozca a Dios, que se sepa. Si alguien de veras encuentra y encuentra pruebas absolutamente claras de que ahí en Sodoma cayó una bomba o lo que sea, o que hubo una explosión o lo que sea, pues no sé, pero a mí me ayuda a decir, sí, es Dios haciendo las cosas. Digo, Dios puede hacer las cosas como quiera, ¿no? Yo le pedí a Dios un hijo y me dio el milagro de un hijo, nomás que lo hizo a través de mi esposa y un servidor, y le echamos la mano nosotros también. Pero igual es un milagro, igual es una oración contestada, ¿no? Además, en tercer lugar, lean conmigo, hermanos, por favor. Orar es reconocer a Dios como protagonista. Hay una actitud que no me gusta mucho, que tenemos los cristianos en ocasiones, ¿no? Mi esposa y yo lo manejamos así a nivel broma entre nosotros. Pero siempre hay gente que, no sé, estamos orando por alguien, por algo, y se hace el milagro, ¿no? Se hace el milagro y sucede el milagro. Y entonces hay personas que dicen, sí, es que yo oré. Ya la arruinaste, hermano. La oración es precisamente para exaltar a Dios como el protagonista, como el que hace las cosas. Si sales con tu domingo 7, o cómo se dirá, no quiero decir groserías, pero si sales con tu tontería de que es que yo oré, es que se la... No, es porque Dios es lleno de gracia. ¿Cuánta gracia tiene Dios? Cuánta gracia tiene Dios. Por eso ustedes que tienen tiempo aquí en Oreb, yo he compartido eso. De repente queremos hacer que la mujer enferma de flujo de sangre tenía una gran fe, una gigante en fe. No, hombre, hasta se robó el milagro. No, Señor, cuánta fe tiene Dios, que incluso una mujer que tenía una especie de superstición dijo, si tan solo tocare su manto. No era fe, era superstición. Ella no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Nadie sabía, ni sus discípulos sabían que era el Hijo de Dios. Supieron después de su resurrección que era quien era. En un principio creían que era un maestro. Ella decía, es una persona que hace milagros, voy a ver si me lo hace a mí. Iba con una actitud supersticiosa. ¿Por qué sí la salvó Dios y la bendijo? Porque era Jesús. Fue con una fe defectuosa, pero fue al lugar correcto. Cuando usted y yo venimos por primera vez a Jesús, ¿a poco sabemos todo lo que sabemos ahorita? ¿A poco tenemos una fe perfecta? Llegamos bien ignorantotes. Digo, algunos como yo, pues. Algunos que nacieron en un hogar cristiano, tal vez no, tal vez sí, de chiquito les enseñaron todo lo correcto y demás, pero ¿cuántos se convirtieron acá así como yo, con todo y ramas, bajados del cielo a palos? Digo, del cerro a palos. Usted y yo cuando fuimos por primera vez no creíamos como creemos ahora, teníamos ideas y nos bendijo Dios, nos salvó porque clamamos, claro que sí, porque no es por nosotros. Cuidado con andar exaltando al hombre y la fe de los seres humanos, no, es por su gracia. Así es que cuando oramos, reconocemos quién es el protagonista. Esta historia nos lo dice. Y si alguno de nosotros sale con que qué bárbaro Abraham, qué bueno Abraham, convenció a Dios, no es así. Qué bárbaro Dios, qué maravilloso Dios, salvó a Lot y a sus hijas. Y quería salvar también a su esposa, pero ella no quiso. Y seguramente también quería salvar a todos los sodomitas y a todos los de Gomorra durante mucho tiempo, y seguramente les envió profetas y les envió revelación de la creación para que ellos creyeran en ese Dios verdadero, en vez de estar adorando animales y adorando estatuas. Pero ellos rechazaron eso de Dios y por eso fueron juzgados y condenados. Así es que aquí lo que se exalta es la gracia de Dios. ¿Me expliqué? Hermanos míos, si Abraham no hubiera intercedido, no conoceríamos esta historia. Pero porque oró, hizo historia. Porque oró, hizo que se reconociera quién es Dios. Y porque oró, hizo a Dios el protagonista de este evento de gracia, salvación. Número 2, lean conmigo por favor. Si Abraham no hubiera intercedido, Lot no hubiera conocido del amor de Dios y de la salvación provista por él. Está claro que Lot tuvo algún problema moral, ¿verdad? En su vida, tuvo algún problema de fe.
Yo creo que las cosas comenzaron cuando sus empleados y los empleados de Abraham tenían luchas entre ellos por las ovejas, y Abraham le dijo a Lot: mira, sobrino, somos parientes, no peleemos. Cada quien se va con sus ovejas a algún lado, ya tienes muchas, eres rico, ya no necesitas de mí que te ayude ni nada, como tu padre que he sido en este tiempo que murió tu papá. Así es que, y le dice Dios a Lot: tú vete para donde tú quieras y yo me iré al otro lado. Y la Biblia dice que Lot escogió la tierra rica, un lugar donde había mucha agua y mucho verdor, y que él escogió eso como una riqueza. Sí, como diciéndole que ¿a dónde te quieres ir? ¿A Xochimilco o a Venecia? O no sé, como un desierto pelón allá de mi tierra, el bolsón de Mapimí, monzón de Mapimí. Pero es que una amiga mía de la escuela tenía una bolsa muy grande y le decíamos el bolsón de Mapimí. Pero a ese desierto pelón no hay nada, ni lagartijas hay, no hay ni hierbas ni nada. O quieres ir a este vergel, Delicias es un lugar, se llaman los vencedores del desierto, han hecho muchos pozos y demás, y es una parte muy, muy rica, muy próspera del estado de Chihuahua. ¿A qué escoges? Y aquel escogió la riqueza. Pero en esa riqueza ya había ciudad, ya había asentamientos humanos, y había, justamente por la riqueza, había depravación. ¿Sabe usted eso, no? Dicen los que saben eso, que una sociedad próspera, de hombres fieles y trabajadores, regularmente da como resultado una nueva generación de gente holgazana y sin valores y principios. ¿Sabía usted eso? Eso dicen los que saben, que una sociedad así muy fuerte, de muchos valores, en ocasiones crea una sociedad, la que sigue, que es lo contrario. Porque estamos tan suave, tan en comodidad, y no enseñamos a la nueva generación a sostenerse. Pero cuando hay crisis, cuando hay dificultades, cuando no hay riqueza, esa sociedad, esa niñez crea una sociedad de gente honesta y fuerte. Tal vez la riqueza hizo que esas ciudades crecieran y fueran ricas y fueran inmorales y se apartaran de Dios. Era terrible lo que había en ese lugar. No voy a alardear de eso porque eso está en otro pasaje, pero usted lo sabe, usted sabe lo que pasó. Pero si Abraham no hubiera intercedido entonces, Lot no hubiera conocido el amor de Dios y de la salvación provista por él, porque Dios le envió unos ángeles. De la oración de Abraham resultó eso, que Dios eco es tu preocupación. Fíjese, qué interesante. En la oración que leímos hace ratito de mi esposa, en la lectura que hizo mi esposa del texto, encontramos en algún momento que Abraham dijera: ¿y Lot, mi sobrino? ¿Encontramos algo que dijera así, hermanos? No, nunca dijo. Tal vez le daba pena, ¿no? Ahora, ¿cuál pena? Pues ni modo que Dios no sepa, ¿no? Yo sí le pido. ¿No pide usted también por su hijo? Y si alguien le está pegando en la escuela, ¿no pide que a ese se lo chupe la bruja o lo atropelle el metro? O alguna cosa menos drástica, pero usted sí quiere venganza o lo que sea. Pero aquí Lot no dijo nada. Ahora, cuando Lot escuchó la historia de la intercesión de su tío a su favor, porque seguramente lo supo, pues esta historia se compartió de forma verbal, de generación a generación. El Génesis, antes de estar escrito en papel, en pergamino o en papiro, antes de eso, que se cree que a partir de Moisés, siglos después de Abraham, se cree que después Moisés es el que o lo escribe o pide a alguien que lo escriba. Pero en un principio el Génesis se transmitió de boca en boca, de generación a generación. Así que seguramente cuando Lot escuchó la historia de la intercesión de su tío a su favor, porque seguramente lo supo después, debió significarle muchísimo y seguramente le alentó y le bendijo durante toda su vida. Les cuento, primero lean conmigo estas 3 cosas que vamos a decir de este número 2. Hermanos, hay cosas que solo cobran sentido cuando las hablamos con Dios. Hay cosas que solo cobran sentido cuando las hablamos con Dios. No le han dicho a usted, hay gente que usa la psicología, ¿no? Y esas cosas que hay que hablar, que hay que verbalizar. De hecho, en la tanatología se enseña que hay que hablar con nuestro difunto, una persona que murió. Yo no digo eso, no enseño eso, pero creo que a las personas les hace bien en ocasiones, aunque hay un hecho real. Nuestros seres queridos que ya murieron no nos escuchan en lo absoluto, no se escuchan ni nos ven. Si nos vieran y nos escucharan, pobrecitos, el cielo no sería cielo para ellos, sería un infierno. Porque imagínense yo diciéndole a mi papá y mi mamá acá mis problemas y no sé qué, y él está en el cielo bien feliz y yo acá, y él se angustia otra vez, se le sube la presión porque se le olvidó la sesión, se le sube el azúcar, si de ahí me heredaron
para venganza, ¿verdad? Dice alguno, no, por favor, no pasa eso. Pero porque dicen que hay que verbalizar. Y sí, en ocasiones, cuando usted habla, cuando usted saca lo que trae, lo entiende mejor que antes. Lo entiende mejor que antes. Yo creo que yo soy bueno para improvisar. Me creo bueno para improvisar. Y hay veces que las personas me preguntan algo y mi esposa ya sabe este truco que yo tengo. Le digo, mire, le voy a decir 3 cosas. Y cuando digo eso, todavía no sé la primera. ¿Sí me explico? Todavía no sé cuál es la primera. Pero yo quiero organizarme bien y le quiero decir 3 cosas. Y en ocasiones termino diciendo 4. Pero me tengo también el truco, ¿verdad? Número 1 esto, número 2 esto, número 3 esto, y como se me ocurrió otra. Y como pilón, ahí le va otra. ¿Y sabe qué? Sí, cuando alguien me hace hablar, cuando me pregunta, se me organizan los pensamientos. ¿Le pasa igual, hermano? ¿No es cierto que es verdad esto? Por eso nos ponen tareas así los maestros de la escuela. Una reflexión, un escrito, una historia acerca de las vacaciones o acerca de la vaca, ¿no? Decía Mafalda que su maestra les pedía eso. La vaca en las vacaciones, no sé qué. Y todo el mundo escribiéndose. Porque sí, porque escribir, verbalizar. Bueno, cuando hablamos con Dios, cuando verbalizamos las cosas, cobran sentido. Abraham le dice a Dios, si ve usted su evolución, dice, Señor, ¿vas a destrozarlos? ¿Vas a destruirlos? ¿Y si hay ahí 50 justos? No, si hay 50 no los destruyo. Bueno, ya que hablé, Señor, ¿sigue cómo va diciendo eso? Es más, parece que como dice, Señor, ya que estoy encarrerado, sigo preguntando, ¿y si solamente hay 20? ¿Se acuerdan? Va diciendo así como que, bueno, ya por última vez, Señor. Él está y le dice a Dios, y entiende, eres bueno, eres perfecto, eres justo. El verbalizar, el orar, le convierte en más sabio. Por eso en segundo lugar, lean conmigo por favor, hermanos. Hay cosas que se eternizan cuando oramos. Déjenme les cuento algo que tal vez puede explicar algo. Tengo la costumbre de orar por mis hijos siempre, todas las noches, todavía lo hago, allá solas en mi oficina, siempre oro por ellos, por mi esposa también, por mi nieto, por mi nuera. Pero cuando estaban chicos, pues oraba con ellos en su cama. Era la costumbre, yo ir a su dormitorio y ahí en su cama me hincaba yo y oraba por ellos, que estaban chiquitos. Incluso cuando ya estaban grandes, recuerdo en alguna ocasión, Eli regresó, soltero todavía, pero regresó de Estados Unidos, y entonces se fue a su cuarto y yo estaba por ahí. Y entonces me dice, ándale ya ahora, porque sabía que yo sí iba ahí a la puerta y oraba por él. Pero un día pasó lo siguiente, él estaba casi adolescente, preadolescente, yo estaba muy preocupado por él, de cosas y demás, que él me preguntaba y esas cosas, y fui a su cama, cuando él ya tenía un rato ahí, y yo pensé que estaba plenamente dormido, pensé que estaba, de veras, así como piedra, ya dormido, y yo oré más intensamente que siempre. No, siempre decía así en general, bendícelo mucho, que sus sueños, concédele, ayúdale, que no sé qué. Pero esa vez, como pensaba que estaba dormido, no, pues me solté el pelo, como dice aquí, me solté el chongo y pedí así con exactitud, Señor, y te pido que cuando tenga estas sensaciones y que tú le des victoria y que lo llames un día a tu servicio. Y eso nunca lo había hecho delante de él, porque yo no quería que él fuera llamado por mí, quería que fuera llamado por Dios, ¿sí me explico? Y yo oré muy intensamente y dije muchas más cosas que siempre. Incluso tenía yo ganas de llorar, es como cuando te da por llorar así. Entonces así dije, amén. Y lo escuchó que dijo, amén. Pero no dijo así nomás como amén, sino como un amén. Como diciendo, órale, este cuate lo que dijo por mí. Siento que Dios hizo eso, siento que Dios lo provocó para hacerle a él significativo. ¿Sí me explico? Porque yo me descosí y hasta me sentía apenado. Dije, solté todo mi corazón delante de este pobre chamaco. Hasta pedí a Dios que no le afectara a su mente. A lo mejor sí, por eso está bien loco también, ¿verdad? Hay cosas que se eternizan, pero en tercer lugar, lean conmigo por favor, hermanos. Hay cosas que requieren de la oración para ser entendidas. Cuando tu hijo te ve orar, hermano, te oye orar, hay ocasiones en que entiende mejor la lección de la maestra de la escuela dominical que cuando tú oras, que cuando ella se la dio. Ahora capta, ahora entiende la oración, ahora entiende el poder de Dios, ahora entiende más quién es Dios. No sé dónde les enseñamos que Dios es grande, tan grande que no puedo estar arriba. ¿Se acuerdan de esos cantitos? Pero esos sí enseñan y lo que sea, hay que seguirlos enseñando. Pero no hay
Momento de más aprendizaje, tu hijo, que cuando te ve orar de veras, cuando te ve orar de angustia, o cuando te ve orar de dolor, o cuando te ve orar de alegría. Eso impacta. Sí, la oración de Abraham transformó el corazón de Lot, influyó en su vida, saber de la gracia de Dios y de cuánto una persona podía interceder por él. Y en tercer lugar, y solo ahí voy a llegar porque ya se nos hace tarde, lean conmigo por favor, número 3. Si Abraham no hubiera intercedido, no hubiera podido disfrutar de ese intenso encuentro con Dios. No hubiera podido disfrutar de ese intenso encuentro con Dios. ¿Qué diálogo más lleno de confianza de un hombre con su Dios? En ocasiones parecía que le estaba faltando al respeto a Dios. De ahí la repetitivas solicitudes. Perdóname, Señor, perdóname si insisto, perdóname, ya que me eché a andar hablando, déjame decir, como que se disculpa porque reconoce él, estoy exagerando aquí. Como ya dijimos, no importa qué nos conteste, no importa. Dios, cuando oramos y le pedimos cosas, lo más maravilloso es que pudimos hablar con Él. Deberíamos entender eso, hermanos, deberíamos entender eso. Ya dijimos, la oración no es una caja de banco donde vamos a solicitar dinero o bendiciones. No, Señor. La oración es una experiencia de encuentro con Dios que transforma nuestra vida. Lean conmigo 3 cosas aquí de este asunto. Número 1, la intercesión es un encuentro maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque es más significativo que la oración normal, la intercesión. Porque regularmente cuando intercedemos por alguien que amamos mucho, por alguien que nos solicitó que oráramos y nos contó su problema, su tragedia y nos duele, nos solidarizamos con él, somos empáticos o simpáticos, que es mejor la palabra simpático que empático para decir eso. Empático solo significa sentir, simpático significa sentir lo que siente el otro. Y cuando somos simpáticos y nos sintonizamos al dolor del otro, entonces oramos de una manera más intensa, porque estamos muy preocupados por eso. Y pedimos a Dios de veras, Señor, por favor, de veras. Cuando oramos por un ser querido, ¿cuántos aquí han orado por su hijo porque está muy enfermo, muy enfermo? ¿Alguien ha tenido esa circunstancia, su hijo muy enfermo, y ha tenido que orar? Sí, es tremendo, ¿no? Cuando oramos así. Antes de venir a México, Eli tenía 9 años y sí, se nos puso muy mal, muy grave. No salía del hospital, ¿verdad? Iba a dar al hospital cada rato. Y salía y se volvía a enfermar muy seriamente y no sabíamos qué tenía y se daban diagnósticos muy terribles y sí estaba la cosa muy difícil y orábamos mucho, con mucha intensidad. Por eso digo yo, a las pruebas y a los enemigos hay que decirles gracias. Gracias porque en tu violencia me arrojaste a los brazos del Señor. Porque las dificultades nos arrojan a los brazos del Señor. Hermanos míos, por eso sí oramos, aunque Dios es soberano y sabe lo que debe hacer y hace lo que es su suprema voluntad. Igual nosotros oramos. Si Abraham no hubiera intervenido, no hubiera podido disfrutar de ese intenso encuentro con Dios. Bueno, hasta se le apareció, hasta lo vio físicamente. Número 2, lean conmigo por favor cómo dice. La intercesión es una aventura de fe. Es una aventura de fe. Mi esposa dice que yo soy atrevido porque en ocasiones digo cosas así como si comprometiera a Dios o como si comprometiera la oración. Digo, si es que eso va, Dios va a hacer eso, va a hacer ese milagro. Dice que a veces me atrevo. Pues eso es la oración, eso es la fe, una aventura. Es lanzarte. Por eso le pido a todos, creamos y lancémonos. Lancémonos en su nombre. Alguien dijo por ahí, el no ya lo tenemos, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios es el sí. La Biblia dice que Dios tiene el sí. Entonces vamos, hagámoslo en su nombre. Que no puedo, ya sabía que no puedo. No, si no es porque puedo, es porque Él puede. Ustedes no saben, pero cuando esta iglesia, ¿cuántos estaban aquí en Oreb cuando yo todavía no era pastor? Levanten su mano. Hay poquitos, ¿verdad? 3. Usted no estaba todavía, hermano, usted ya había llegado yo, son 2. Cuando esta iglesia me invitó acá, era la iglesia más famosa de la Convención Nacional de México. Su pastor, que hacía 2 años que había fallecido, el pastor más renombrado de toda la Convención Nacional de México, había sido presidente por 7 años, había sido presidente de la Fraternidad Teológica Latinoamericana.
La iglesia Oreb era reconocida en el mundo, hasta había especie de mitos acerca de ella, porque se pensaba que eran miles de asistentes. Pues no, ¿verdad? No eran miles los que cabían aquí nada más, pero se pensaba que eran miles y no sé qué. Y había situaciones, y era una iglesia muy importante, la iglesia que más ofrendaba a la Convención Nacional Bautista de México. Creo que todavía somos esa, pero en esa época era famosa por eso. Y resulta que invitan a este chihuahueño de pastor acá. Todo el mundo me decía, te quedan muy grandes los zapatos. Y yo decía, pues tengo los míos, ¿verdad? Y soy patoncito, porque si no me caería, ¿verdad? Porque estoy también un poco alto, más o menos para el DF soy altísimo, para Chihuahua no, pero para acá sí. Y yo, cuando oraba por eso, yo sabía que, ¿saben qué pensaba yo? Que Oreb era como un Rolls Royce. Eso, último modelo. Dije, no le duele nada, no se poncha jamás. Los Rolls Royce tienen unos motores que no se abren, están sellados como los carburadores, esos de los refrigeradores. Funcionan tan bien, tienen otro sistema. Entonces yo decía, no le duele nada, pues nomás voy a predicar ahí todos los días. Pero no, yo sabía, no, las iglesias son complicadas, no es así, debe haber algo, debe haber gato encerrado aquí, pensaba yo, a mis adentros. Y cuando pensaba en eso, y cuando algunas personas me decían eso, y me decían, ¡ay, esa iglesia que tan grande! Y la sombra ahí del pastor anterior, todo eso, yo sí me daba miedo, pero yo vine como oveja al matadero, porque yo decía, no, la cosa está clara, la cosa está clarísima, yo no puedo, la cosa está clarísima, yo no soy capaz. Eso no hay duda absolutamente de eso, pero no hay duda menos todavía de que hay un Dios todopoderoso, y si Él me lleva, Él sabrá qué hacer. Hermano mío, orar es eso, es una aventura de fe, es lanzarte, tirarte. No, pero no es al vacío, porque hay gente que piensa que eso tirarse al vacío. No, no es tirarse al vacío, porque no hay vacío. Si Dios dijo estaré contigo, no dijo eso. Si Dios dijo yo te tengo de la mano derecha, no dijo eso. Entonces no es al vacío, es si hay red. Yo digo que es un triple salto mortal, pero si hay red, porque es Dios que nos detiene. Cuando Pedro se lanzó a caminar, fue un acto de fe, pero no al vacío. No, porque ahí estaba el que le dijo, porque Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo baje del barco y vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús dijo, pues sí soy yo, entonces sí te mando, baja y ven. Y tómala, que empieza a caminar. Y lo que pasa es que dejó de ver al Señor y comenzó a pensar en la ley de Newton, y la tensión superficial del agua no es suficiente. Sí es suficiente para detener un mosquito, una araña, una iguana que corre muy rápido. ¿Se ha visto unas iguanas que corren sobre el agua? Pero un hombre no, menos yo, con esta narizota que tengo que pesa como 1,5 kilos, me voy a hundir, pensó, y sí se hundió. Pero yo creo que de todas maneras fue importante lo que hizo, porque sí se arrojó, y además seguramente Dios le dio la mano, se paró otra vez firme sobre las aguas, aunque ya estaba mojado, y regresaron caminando los dos sobre las aguas, porque si no, ¿cómo regresó al barco Pedro? Regresó así de perrito, y Jesús así, sí, Firulais, vente por aquí, vamos por aquí. No, seguramente lo sacó del agua, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego caminaron juntos hacia el mar, y fue un acto de fe. Creámosle, hermanos, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede pasar? Que seamos participantes de un gran milagro de nuestra vida. La intercesión es una aventura de fe. Y en tercer lugar, ¿qué, hermano? La intercesión es una experiencia de discipulado. Abraham llevó a cabo un acto de fe. En ese momento de la historia, los seres humanos tienen un concepto de Dios diferente que el que tenemos ahora nosotros. Nosotros sabemos ahora, porque tenemos toda la Biblia. Yo tengo una Biblia acá, sí, porque tenemos toda la Biblia y sabemos lo maravilloso que es Dios. ¿Se acuerdan el domingo la frase que les dije que es la que más se repite en toda la Biblia acerca de Dios, que describe a Dios? ¿Se acuerdan cuál es? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora no sabemos eso, pero la gente de aquella época que no tiene esa revelación, tiene la idea de que Dios es Dios vengador, es Dios si los reyes, si los patriarcas eran terribles y en ocasiones duros y podían mandar matar a una persona, pues cuánto el todopoderoso ser de los cielos. Sin embargo, Abraham, en un acto de fe, le dice a Dios cosas. Señor, por 50, no, por 45, por 5 nomás. O sea, se atreve, lleva a cabo un acto de fe. Se parece, ¿saben a qué? Yo creo que es más todavía es más profundo este asunto que el de Esther.
¿Se acuerdan Esther que dijo cuando Mardoqueo le dijo: Dios seguramente va a hacer algo para ayudarnos, pero tal vez tú para eso llegaste al reino? Si no haces nada, le dijo, Dios hará algo, pero tal vez para eso te hicieron reina, para que intercedas por nosotros. Y ella le dijo a su primo, que funcionaba como su papá, le dijo: está bien, iré al rey, aunque no soy llamada por él. Y en aquella época ese rey malvado, pues se sabe en la historia secular que era muy malvado, no permitía que nadie fuera a verlo a menos que él lo llamara. Y si alguien iba a verlo y él no lo había llamado y se metía a su lugar de donde era rey, podía ordenar su muerte. Ya había ordenado el desechar a su otra reina, ¿se acuerdan ustedes? Y Esther dijo algo que es muy interesante, que es el antecedente de la Adelita de la Revolución Mexicana. ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Todos se la saben? ¿Qué dijo? Si perezco, que perezca. ¿A poco no se parece? Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. De ahí viene. Creo que lo que hizo Abraham fue más grave que eso, porque se atrevió al Dios eterno decirle: Señor, por favor. Y tal vez ya no se atrevió a decir: mi sobrino, es lo que me importa, mi sobrino. Y Dios finalmente lo dejó y él se quedó en la ignorancia. Bueno, ya hice lo que tenía que hacer y sucedió el milagro, porque sí, Dios quiso salvar a su sobrino. Hermanos míos, es una aventura de fe y es una aventura que nos hace crecer, es discipulado. Por eso, hermanos míos, no podemos ustedes y yo no orar, no interceder, no permanecer en comunión con el Señor. Para orar de esta manera, el cristiano debe tener una vida devocional intensa, debe tener una vida congregacional sana y debe tener una vida social fructífera. ¿Cuántos de ustedes son alumnos de mi esposa en la clase de membresía ahora mismo? ¿Uno? Muy bien. La tarea que voy a darles no es para Lenin, porque a Lenin mi esposa le encargó a toda su clase que esta semana, ¿no es esa clase? ¿La de qué? La de Zoom. Entonces, ¿cuántos son de alumnos de mi esposa en el Zoom? ¿Ninguno? Entonces, no están aquí. Entonces, hermanos, ¿qué tal que esta semana, de aquí al otro miércoles, ustedes y yo, después de adorar a Dios, después de alabarlo y agradecerle, intercedemos intensamente por alguien? Hemos oído aquí necesidades, hemos oído aquí, tenemos amigos, hermanos en la fe que tienen dificultades. ¿Qué tal que esta semana intercedemos intensamente por las personas? Con ganas de ver milagros. Es más, y el próximo miércoles les voy a pedir que le hablemos a esa persona porque intercedemos y le digo: ¿cómo estás? Confiando en que me va a decir: súper, que no sé qué estará pasando, me levanté con el pie derecho o algo así. Y tú le vas a poder decir esa frase que no es bonita en ocasiones, pero en esta ocasión sí va a ser bonita: es que yo oré por ti. Intercedemos. ¿Le entran a la tarea? Esta semana, después de adorar, intercedemos intensamente. Ya, si quiere pedir o no, es lo de menos. Para mí, incluso le digo, no va a haber diferencia, pero interceda. Eso sí va a ser una diferencia. Interceda y gócese en estar en comunión intercediendo por otro. ¿De acuerdo? Señor Santo, gracias por enseñarnos a orar, gracias por los ejemplos de los patriarcas, como en este caso de Abraham, que todavía no acabamos de estudiar todo su testimonio. Pero Señor, gracias, sí, porque nos queda claro, eres soberano, eres todopoderoso y tú puedes hacer las cosas buenas que quieres. Pero gracias porque nos das permiso de unirnos, de que nuestro corazón se una al tuyo, cuando pones en nuestro corazón necesidad de orar e intercesión. Y de esa manera, Señor, hacemos palpable tu poder, hacemos que se reconozca quién hizo las obras maravillosas. Hacemos que la persona por quien oramos sepa de tu amor y de tu gracia. Además nos transforma la vida porque somos discípulos. Entendemos quién eres en forma práctica. Te conocemos mejor. Crecemos en fe. Y por supuesto te adoramos y somos tus discípulos. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a orar. Como dijeron tus discípulos, enséñanos a orar. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.